¿Cuántos han pasado un día fuerte? En esta semana alguien ha tenido un día bastante pesado. Levante las manitas, por favor, del que dice: he tenido una semana bastante fuerte. Y yo sé que todos los que estamos aquí, si bien venimos a ver estas puestas en escenas tan hermosas y lindas, también venimos porque estamos cargados. Yo siempre le digo a la gente: no vengas cuando te sientas bien, cuando sientas que todo funciona. También en esos momentos difíciles es necesario que estés en este lugar, porque Dios necesita fortalecer tus manos. Dios necesita fortalecer tu vida, y te aseguro que a partir de hoy muchos de ustedes van a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice de la siguiente manera: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometida a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Alguien que te puede entender se llama nuestro Señor Jesucristo. Alguien que se puede rebajar al mismo nivel de cualquier tipo de pecador tiene nombre propio y se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie más te puede entender. El gobierno nunca va a entender que te desalojaron de la empresa, por lo cual no puedes pagar un arriendo. Los propietarios te entienden por un par de meses, pero luego te dicen: ¿y cuándo vas a pagar? Tal vez tu esposa te entiende que eres malhumorado porque vienes de una familia que tiene cara de puño y son así, pero después de 5 años te dice: o cambias o te dejo. Tal vez como eres padre de tus hijos los puedes entender 5 años porque hasta ahora está empezando su niñez, 10 años porque está en la preadolescencia, pero ya llegan a los 18 años y tú le dices: o te vas de la casa o cambias. Todos nosotros llegamos a un punto en que decimos: ya no más. Pero es ahí, en ese punto, donde nuestro Señor Jesucristo te dice: si muchos te sueltan, yo te tomaré de mi mano y juntos saldremos adelante. ¿Cuántos creen esa palabra? Digan un fuerte amén. Esta palabra compadecer significa entender. Yo he tratado, créame, Dios sabe que no miento, he tratado de entender a la mayoría de personas que llegan con casos en nuestra iglesia. En los 5 años como pastor he tenido la oportunidad de hablar con asesinos, con violadores, transexuales, personas perdidas en la droga. Durante esos 5 años he hablado con ellos, les he prestado mis oídos durante horas para escuchar su situación. Y el que los llevó a tomar una decisión, como esas personas que hace poco tuve la dicha de conocer, o la desdicha, no sé cómo decir, pero una persona que hizo algo bastante fuerte. Y esa persona me decía: no sé en qué momento pasó, solo estoy buscando un lugar donde me puedan entender. Y yo no sé tú qué has tomado, qué decisiones has hecho en tu vida. Yo no sé hasta qué punto de desesperación hiciste. En tu momento de rabia, yo no sé qué hiciste, de la manera en la que lo hiciste. Solo te puedo decir que abogado tenemos para con Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que si tus pecados fueren negros, blancos se volverán como la blanca lana. De manera que hoy no es el tiempo de quejarnos por nuestro pasado, hoy es el tiempo de mirar lo que Dios tiene al frente de nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Díganle un fuerte amén. Y quiero decirte algo de parte de Dios. ¿Has tenido días malos? Levánteme la mano los que esta semana tuvieron un día, o este mes, o este año. Ay, sí, todo. ¿Cuántos hemos tenido día malo? Levante la manita, por favor. Hemos tenido días fuertes, ¿verdad? Y yo creo que este año fue completamente fuerte para muchos de nosotros. Y te hago una pregunta: ¿sabes quién causó ese día malo? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes se acuerdan de quién
o qué causó ese día malo. Tal vez un trancón en Transmilenio. Yo no sé qué tipo de circunstancias pasó en tu vida, que ese día fue oscuro. Pero hoy te quiero hablar del último día de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy les quiero hablar acerca de ese día que nuestro Señor Jesucristo vivió. Un día de 24 horas que le pasó de todo. Para que tú puedas saber que el Señor te entiende. Cuando dice la palabra de Dios que sumo sacerdote tenemos nosotros, que entiende nuestras necesidades. Tal vez no hay justificación para lo que tú haces. Ese pecado que cometes, ser infiel a tu esposa, robar, adulterar, ser murmurador, chismosos. Tal vez delante de los hombres no hay justificación y tampoco delante de Dios. Pero hay un momento en que uno comete la falta y ¿qué va a hacer? Pues tenemos a una sociedad que nos señala y nunca más vuelven a confiar en ti. Pero tenemos a un Dios que da segundas oportunidades. No sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Tenemos a un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Y mira cómo comenzó el día de nuestro Señor Jesucristo. Mira este día cómo empezó. Dice Mateo 21, versículo 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién quisiera empezar un día donde te tiren palmas y tú camines? ¿Cuántos quisieran amanecer en la mañana y recibir una noticia que te ascendieron del trabajo que tanto estabas esperando? Gracias por esos 3 amenes. ¿Cuántos quisieran amanecer a las 7 de la mañana con el toque en la puerta de ese hijo que se había desaparecido hace años? ¿Cuántos quisieran amanecer un día y el cáncer ya no está, el SIDA no está, la enfermedad no está? ¿Cuántos quisieran amanecer en un día donde la cuenta dice 0? No hay deudas, no hay deudas. Pues déjame decirte que así fue como comenzó el día de Jesús. Con la entrada triunfal. Nuestro maestro vestido montado en un pollino o en un asna y caminando muy temprano por Jerusalén. Y la gente al verlos tiraba los mantos y decía: ahí viene el Hijo de Dios. Pero hasta ese momento el día se comenzó a tornar gris. Escúchame bien esto. Mateo 26, 11 al 12 dice que una mujer de un testimonio dudoso llegó a Jesús con un perfume grande, lo rompió y lo derramó en los pies de Jesús. Y con sus cabellos empezó de una manera extraordinaria. Y unas horas después te están ungiendo para tu sepultura. Ya ese día comenzó a descender. Hoy te digo de parte de Dios, hay personas aquí que van a ser ungidas para ser promovidos. Pero hay otras personas que me están escuchando en este momento, que el Señor los va a ungir porque grande va a ser la caída. Miren, mis hermanos, Dios es tanto el Dios que te promueven como el Dios que permite que te echen del trabajo. Dios es Dios de sanos, pero también es de enfermos. Dios es Dios de vivos, pero también de muertos. Y hay un momento en los que Dios nos unge para un llamado grande y otro en que nos unge porque ya terminó nuestro tiempo en esta tierra. Y el Señor, esta mujer lo estaba ungiendo porque se venía algo fuerte, que es la traición de Judas. Jesús con sus discípulos estaban tomándose una deliciosa comida
Y en ese momento dice la palabra, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Lo más triste de la traición es que nunca proviene de tus enemigos. Normalmente viene de los que más cerca están de ti. Estamos hablando del último día de nuestro Señor Jesucristo en este planeta Tierra. Comenzó con una entrada triunfal. Luego viene una mujer a ungirlo porque lo van a matar. Y horas después, el Señor le muestra que uno de sus discípulos lo van a traicionar. Entonces Jesús dijo, el que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. ¿Sabe quién era Judas para nuestro Señor Jesucristo? Es como es Cristian para mí. Así yo lo vi. Cristian, date la mano, Cristian. Él fue el primer miembro de la iglesia. Y este hombre tiene tanta confianza que puede llegar a la casa y decir, tengo hambre. ¿Qué me van a dar de comer, pastores? No pide el favor, no pide nada, como si fuera a su casa. De manera que yo supongo que alguien que mete la mano en el plato del otro es porque tiene mucha confianza. ¿Y por qué Jesús dijo que la característica del traidor es que era el único que metía la mano en el plato? Era porque de todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el único que tenía la confianza era Judas de meter la mano en el plato. De manera que si tú piensas que esa traición que te hizo ese desconocido te dolió, piensa primero en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comía al lado de él fue el que lo vendió, el que lo entregó. El día que tú pienses que tienes días malos, piensa en el día que una mujer vino y ungió a Jesús para su futura sepultura. Piensa en eso antes de quejarte. Antes de abrir tu boca y decir, es que este año Dios no estuvo conmigo porque me echaron del trabajo, porque Piensa primero en lo que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de irse de este mundo. Valora a quien se dice ser tu amigo. Hoy te doy este consejo de parte de Dios. No cambies a un buen amigo por un plato de lentejas. No vendas a esa persona que tanto te ha costado tener a tu lado por cualquier tipo de aventura que pueda hacer que no funcione. Sé leal a esa persona que se dice ser tu amigo. No hables mal de él en cualquier lugar donde está. Tiene defectos. Y por si acaso tú no lo sabías, también los tienes tú. Y si él es fiel a ti, pues sé tú fiel también a él. Así como Dios es fiel con nosotros, nosotros debemos ser fieles con Dios. Después de esa hermosa comida, te imaginas, estamos comiendo, Oscar. Está en la mesa, está Oscar, está Julie, está Cristian, está Yasmiris. Y yo digo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Cristian dice, ¿seré yo, maestro? Sí, tú eres. ¡Qué rica comida! Pero eso no termina ahí. Un momento después, Jesús dice, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces se levanta uno de los mayores discípulos de Jesús, llamado Pedro, y le dice, maestro, ¿cómo dices eso? Si tú mueres, yo también voy a morir. Y aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré, le dijo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Totazo, 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 totazo. Es que mi día fue fuerte, pastor, porque me quedé de Transmilenio. Es que el pastor no me saludó y por eso no vuelvo a la iglesia. Inmaduros son los que son. Es que dejo a mi esposa porque no me dice que me ama. Antes de tomar una decisión, piensa en ese día que Jesús, un discípulo amado, lo traicionó y el otro discípulo lo negó. No hay peor cosa que nieguen que te conocen.
No hay peor cosa que te digan: ¿conoces a Armando? No. Pero yo te he visto con él. ¿Te equivocaste? Ay, pero yo creía porque él va a tu iglesia. Así nos pasó en una oportunidad. Un miembro de nuestra iglesia, lo digo abiertamente, de esos que están ni para acá ni para acá, tibios, hizo un negocio malo, yo no sé dónde, y me llamó una persona que había hecho el negocio y me dijo: disculpe, hablo con el pastor Israel. Sí, con él hablas. Mira, es que en tu iglesia se congrega un joven llamado tal. Sí, aquí se congrega. Fíjese que esa persona me estafó. Yo estuve a punto de decirle: ay no, que yo piense, no ha venido muchas veces últimamente. No, pues fíjese que hace como 4 meses que no lo veo. Yo le dije: sí, yo lo conozco. ¿Será que usted le puede decir que me responda? Con mucho gusto yo lo hago. Apagué el celular, fui, lo llamé. ¿Qué pasó? Me dijo: no pasó, fui hasta allá y ese problema. No hay peor cosa que tú caigas en pecado y la gente te niegue. Y solamente digan conocerte cuando tiene la plata llena de bolsillos, los bolsillos llenos de plata. Pero el día en que pierdes todo el dinero, la gente dice: mire, yo ni conozco a ese fulano. Y se emborrachaban juntos, tremendas pep, y nunca te conocen. ¿O cuántas relaciones son así? Pasan 35 años juntos, tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos, y por alguna circunstancia se divorcian. Y viene el hombre y dice: fíjese que yo no la conozco a ella. Pero si esos chinos tienen su cara, a saber. No hay peor cosa que a uno lo nieguen. Y más cuando esas personas han pasado tanto tiempo con uno. Pues déjeme decirte que el día que una mujer ungió a Jesús para su muerte, su amigo lo traicionó y su otro discípulo lo negó, uno creería que no habría cosa peor después de eso. Pues espérate para que veas. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se fue a un monte a orar. Y en ese monte, mientras que estaba orando, tomó a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quiero que levante las manos aquí personas que han pasado por un momento tan triste en su vida que necesitan a un buen amigo. Mire, puede ser que esa persona no aporte muchas cosas. Su mera presencia aporta tranquilidad. Recuerdo en una oportunidad que pasé un momento difícil en mi vida. Creo que estaba con Obed. Creo que fue Obed. Estaba pasando un momento, creo que difícil en la relación con mi esposa. Porque es que mi esposa, cuando éramos novios, me echó como unas 42,000 veces. Y recuerdo que yo era amigo de Obed en ese tiempo. Y un día llego a Obed y le digo: necesito que estés conmigo. Y entonces él me dijo: ¿qué te pasó? No, nada, solamente, ¿puedo ir a tu casa? ¿Será que me puedo sentar contigo y hablamos de algo? Me quiero distraer. Pues déjame decirte que Jesús estaba tan triste por la traición de su amigo, por la negación de su discípulo, que buscó a uno que nada más lo pudiera escuchar. ¿Y sabe qué pasó con estos discípulos? Se quedaron dormidos. Uno necesita que lo escuchen. O si no, recuerda el día que a usted lo echaron de su relación y usted estaba ilusionado con esa mujer o con ese hombre y te botaron. Y tú solamente quieres tener a ese amigo que te escuche a ti de todo lo que tú tienes cargado en tu corazón. Jesús no tuvo a nadie que lo escuchara. Él tuvo que comerse sus palabras porque no hubo un discípulo que se quedara velando con él. Pero eso no solamente termina ahí. Dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo.
Oiga, qué fuerte. Y dice Lucas 22:48, amigo, ¿con un beso me entregas? No hay peor cosa que quien lo traicione es esa persona que tú quieres y lo haga con el afecto más hermoso que hay, que es con un beso. De ahí en adelante se sacó el beso de Judas. Y yo no entendía esta tarde algo tan hermoso como un beso se puede convertir en algo tan amargo. ¿Sabe lo que Jesús quiso decir así? Que Él entiende a los que son usados. No osados, usados. A los que ese hombre te utiliza una noche y al día siguiente niega que te conoce. A ese jefe que te explotó y en el momento en que él quiso te echó como cualquier cosa. Él entiende a los que son besados por Judas. Pero ¿tú crees que eso terminó ahí? Siguió el día avanzando. En ese momento fueron a hacerle juicio a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Según en los proyectos de la jurisprudencia, el juicio de Jesús fue el más injusto que se ha dado sobre una persona de la raza humana. En 2500 años han analizado abogados el caso de Jesús y todos llegan a la conclusión que no era digno de la muerte, que debía ser reprendido, corregido y nada más. Por eso es que esta gente se buscó de falso testimonio, así como han hecho muchas injusticias contigo. ¿Con cuántas personas en esta tarde han hecho injusticia? Levante la mano. Los que dicen conmigo han hecho injusticias. Levante la manita. Con Jesús también lo hicieron. Y no de cualquier manera. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes a nada? Porque algo que me llama la atención es que la gente señalaba a Jesús. Decía, Él es un falso profeta. Él se proclama el Cristo. ¿Tienes algo que decir? Él dice que va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar. ¿Tienes algo que decir? Entonces Dios me dijo de esta manera, que a quienes están siendo juzgados por cosas injustas, Dios pelea por ti. Gracias por ese amén. Dios pelea por ti. Y Él me dijo que te dijera, no digas nada, que Él desde el cielo va a pelear tu batalla. Y no va a descansar hasta que los que un día se levantaron contra ti, aleluya, que los que un día se levantaron contra ti, esas lenguas altivas, que un día dijeron cosas falsas delante de tu cara, en el nombre de Jesús van a quedar avergonzados, porque es Dios quien pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero usted cree que ese día terminó ahí? No. Vienen y traen. Era el tiempo de la fiesta y Pilato tenía una costumbre particular, y era que tomaba a una persona, a una persona presa, y el pueblo podía escoger a cuál de los dos quería libertar. Entonces pusieron a Jesús y escogieron a un criminal llamado Barrabás. Barrabás fue 5 veces acusado de violación, más de 18 asesinatos, perverso desde cuna, y era una persona que conspiraba contra Israel y Roma. Y a esa persona la pusieron al lado de Jesús y le dijeron a la gente, escojan a quien quiere dejar libre, a Jesús o a Barrabás. ¿Y qué va a creer que la gente escogió? ¿Preferimos al violador? Porque ustedes ven hoy en día eso. Le dan más cárcel a una persona que vende frutas en la calle
que a un violador que es hijo de fulano de tal, que tiene los recursos para sacarlo, y a ese violador lo sacaron a la calle y a Jesús lo condenaron a muerte. ¿Sabe qué significa eso? Comparación. ¿Cuántas veces te han comparado a ti con alguien inferior? Gracias. La mayoría de las infidelidades no ocurre con una persona superior. Por lo general siempre es la hermanita fufurufa que no se viste adecuado, que se levanta a las 11 de la mañana. Y esa es la persona con la que fulano de tal le es infiel a su esposa, que se ha desgastado 30 y pico de años contigo, que se ha aguantado tu carácter, que ha estado en tus peores momentos, que te hace el café que a ti te gusta, y dejas a esa mujer por otra que comúnmente es inferior a esa mujer que Dios te dio. Pues déjame decirte que a Jesús le pasó lo mismo. Prefirieron a un asesino que al dador de la vida. Por eso, si a ti te han comparado, déjame decirte que primero lo hicieron con Cristo, para que no te sientas mal cuando te comparen. Al maestro lo compararon con un asesino y un violador. Pero usted piensa que ese día terminó ahí. Nuestro Señor Jesucristo probó el dolor físico. Levante la mano los que están enfermos, los que tienen alguna enfermedad. Y les voy a decir de esta manera, présteme atención a lo que voy a decir. El forense José Cabrera ha descrito las lesiones sufridas por Jesús de Nazaret desde el momento de su detención hasta la muerte de cruz. La documentación histórica romana establece que desde la detención hasta la muerte de la cruz transcurrieron 24 horas. Y una vez crucificado, duró 2 horas vivo nuestro Señor Jesús. Normalmente una persona en la cruz podía pasar 5 días y no morir. Pero fue tanto el sufrimiento y tanto el daño físico que le hicieron a Jesús, que duró 2 horas vivo. Por eso yo le dije a los niños, váyanse porque no pueden escuchar esto. Las heridas de este forense que hizo un documental acerca de la muerte de Jesús fueron las siguientes. Las punciones en todo el cuero cabelludo señala que no fue una corona, sino un casco tupido de espinas, lo que llevó en la cabeza, según Cabrera. Los legionarios romanos no tuvieron que buscar, sino que tenían cerca, porque eran las que utilizaban para prender fuego. La nariz la tenía fracturada por un golpe, y el hombro derecho desollado por el peso de la cruz, cuyo peso era de 40 a 50 kilos. Los latigazos los recibió de un látigo romano que partía de un palo y cuyas colas terminaban en bolas de plomo. La ley prohibía golpear con este látigo en la cabeza o en otros órganos vitales para no provocar el sufrimiento y la muerte de esta persona. Pero nuestro Señor Jesucristo recibió 300 impactos de bolas de plomo, el triple permitido en la ley judía. Ya llevaba varias costillas rotas, fracturadas en el momento de acarrear nuevamente la cruz. También se desolló ambas rodillas hasta la rótula por el efecto de las caídas y el peso del palo de la cruz. Los clavos le atravesaron las muñecas. Siempre lo pintan acá. Fue aquí en las muñecas, pasando entre los huesos, mientras que para los pies se empleó un solo clavo que entró por los empeines, donde el pie es más ancho. Pierre Barde, que es un cirujano de esa época, le describió al Papa Pío V las lesiones y el sufrimiento que Cristo sufrió. Y la historia dice que el Papa cayó de rodillas llorando porque desconocía el sufrimiento que Cristo había tenido. Él te entiende a los que sufren de cáncer. Él entiende a los que tienen dolor de cabeza. Él entiende a los que le dan un dictamen de muerte. Él entiende nuestro sufrimiento, porque sobre su cuerpo llevó el sufrimiento que a ti te correspondía y a mí me correspondía.
Si Dios te sana a ti, es porque hace más de 2500 años alguien se enfermó para que tú estuvieras sano. Por eso cuando alguien no cree en la sanidad, está escupiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Pastor, es que Dios no me sana, a saber qué tiene conmigo. Madure. En serio. Jesús llevó en su cuerpo todo el peso de la enfermedad para que tú en esta tarde seas sano de toda enfermedad que te asedia en tu vida, en tu cuerpo y en tu familia. Y tú me dirás, pastor, ese fue el momento más difícil de Jesús en ese día. ¿Sabes por qué te digo que ese no fue el momento más difícil? Porque Él sabía que lo iban a torturar. Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía que lo iban a negar. Pero había algo que Cristo no sabía y que nunca en 33 años se había preparado. Y esta es la parte más difícil que me cuesta predicar. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba preparado para cualquier sufrimiento, menos que su padre lo abandonara en el momento que más lo necesitaba. Y algunos dicen: no, es porque llevaba pecado. ¿Cuánto pecado tú llevas y Cristo no te ha abandonado? Esa es una mentira teológica. El Padre no dejó a Jesús porque tenía su cuerpo lleno del pecado del mundo. ¿O cuántos no pecamos hoy? Levante la mano el que no ha pecado hoy. Y oramos para que se vaya para el cielo de una. Todos aquí somos personas que somos pecadores redimidos por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo tu pecado ha dejado que Dios te deje de amar? Muchas veces es todo lo contrario. Aquellos que son más débiles en el cuerpo son los que más atención necesitan. Nosotros en la iglesia nos pasa así. Le dedicamos más tiempo al que ha caído en pecado, porque es una persona que necesita nuevamente rehabilitarse para entrar nuevamente en el cuerpo de Cristo. De manera que Jesús estaba preparado para la traición, para el sufrimiento, para las escupidas, para lo que sea, pero nunca estuvo preparado para que su Padre lo dejara. Y esto me deja una gran enseñanza. Si tú has sentido que Dios te ha dejado, es porque el sufrimiento es tan grande que no te muestra que Él siempre ha estado a tu lado. ¿Cuánto sufrimiento has tenido que piensas que Dios no está contigo? Porque, pastor, si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermo? Si Dios está conmigo, ¿por qué no prospero? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi esposa me fue infiel? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Pues déjame decirte que Jesús en ese momento estaba sufriendo tanto que pensó que el Padre lo había abandonado. Hoy te digo algo de parte de Dios y alguien que reciba esta palabra. No importando qué tan sufrimiento, qué tan grande es la carga, qué tan fuerte es la prueba, hay una palabra que hoy Dios te dice: yo no te dejaré. Yo no te abandonaré, siempre te cuidaré, siempre estaré en tus momentos difíciles. Cuando la gente te diga y te chismosee y te critique y te señale, recuerda que nunca dejaré de amarte y siempre estaré a tu lado. ¿Cuántos creen esa palabra? Díganlo un fuerte amén. Y en ese momento Jesús entra en razón y se da cuenta que Él siempre ha estado con él. Y le dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En un día, el último día de Jesús, el Cristo, Jesús no subió al cielo habiendo pasado el día anterior en fiesta con sus apóstoles, habiendo tenido una despedida maravillosa. El último día de Jesús, antes de estar en el cielo, lo traicionaron, lo ungieron para la muerte,
lo negaron, lo torturaron y pensó que el Padre lo había abandonado. Entonces vuelvo al versículo inicial. Tenemos a un sumo sacerdote que te entiende a ti, que sabe el sufrimiento que tú puedas estar viviendo, porque Él también lo sufrió en este planeta Tierra. Él sabe lo que se siente la sensación de un divorcio. Él sabe lo que se siente el desprecio, la traición. Él sabe perfectamente esto. Pero ¿sabes qué palabra me dijo Dios que te dijera? Y el que fue sepultado resucitó al tercer día. Voy a decir una vez más. Y el que fue sepultado el peor día de su vida, al día siguiente resucitó. 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 Jesús se levantó de entre los muertos. Y eso se lo estoy diciendo para los que han sido traicionados. Él se levantó de la traición. Él se levantó de la negación. Él se levantó de la comparación. Él se levantó, Él no se quedó diciendo, ay, me negaron. Incluso el que lo negó, Él fue y lo buscó para traerlo nuevamente a sus caminos. Si Dios lo hizo antes, también lo va a hacer en esta tarde sobre tu vida. Hoy te vas a levantar de todo espíritu de depresión, de enfermedad, de ansiedad. Alguien tiene que creer esta palabra en este lugar. Ponte sobre tus pies ahí donde estás, por favor. Y dice la palabra que si Él vive, nosotros también vivimos. Si Él se pudo levantar de una traición, tú también lo vas a poder hacer. Si Él se pudo levantar de la enfermedad, también tú lo puedes hacer. Cristo era 100% humano y 100% Dios, no era 50-50. Todos esos procesos que Él vivió, Él los enfrentó no como Dios, lo enfrentó como humano. Yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé esta tarde qué puedas estar pasando. Solo sé que Dios te entiende. Solo sé que nuestro Señor Jesucristo está aquí, diciéndote, si yo me pude levantar, tú también lo puedes hacer. Yo sé que este año ha sido difícil, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes vienen a este lugar, algunos sin comer. Algunos vienen a este lugar con dolor físico de su pareja. Yo sé que hay otros que vienen a este lugar viviendo un tiempo de aflicción. Yo sé que hay muchos que están aquí escuchándome con depresión en su corazón. Algunos acabaron de fornicar o adulterar y están aquí. Otros acabaron de masturbarse o ver pornografía y están aquí. Otros vienen a este lugar porque no sabe qué va a ser el día de mañana. Pero hoy te digo algo de parte de Dios, te lo digo nuevamente con el corazón en la mano. El Señor te entiende. Pero tú no te puedes quedar en esa condición. Al Señor lo asesinaron, pero no se quedó en la muerte. Al tercer día esa tumba tuvo que dejar su roca para que el Hijo de Dios saliera completamente transformado por la gloria de Dios. Y si el Señor resucitó de los muertos, hoy el Señor también te va a resucitar a ti. Va a resucitar tu matrimonio, aleluya. Va a resucitar a tus hijos. Va a resucitar tu economía. Va a resucitar tus sueños. Va a resucitar el propósito que Él ha tenido para tu vida. Alguien tiene que decir amén a esta palabra. Él lo va a hacer hoy. Por eso comencé el mensaje diciéndote, ¿has tenido días malos? Antes de quejarte, piensa en el último día de Jesús. Y quiero que en este momento levantes una oración de agradecimiento para Dios. Y quiero que le diga a Jesús, perdóname por quejarme muchas veces de la esposa que tengo.
Que Dios me libre de un Judas que me venda. Señor, perdóname por los amigos que están a mi lado. Líbrame de un Pedro que me niegue. Señor, perdóname porque me duelen las rodillas al entender que tu cuerpo fue completamente destrozado. Muchas veces el desagradecimiento hace que las respuestas de Dios se demoren más de lo que deberían demorarse. Así que levanta tus manos y habla con Dios. Si tienes la capacidad de hablar con Él, y dile: Señor, perdóname porque muchas veces me he quejado de más. Muchas veces, Señor, he dejado a tu lado, he dejado a un lado, Señor, tu presencia. Y no he entendido ese último día que pasaste en esta tierra. Jesús no subió al cielo de la mejor manera. Al cielo subió una persona que lo negaron. Al cielo subió una persona que lo traicionaron. Al cielo subió una persona que se enfermó. Pero dice la palabra de Dios en Colosenses y en Tesalonicenses que siendo Dios se negó a sí mismo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de una persona que se enfermó, de una persona que fue traicionada, de una persona que fue negada, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy adoramos a una persona que lo traicionaron. Hoy le cantamos a una persona que lo negaron. Jesús fue perfecto, pero Él sufrió traición. Jesús fue perfecto, pero también se enfermó. Antes de quejarte, piensa en ese último día de Jesús y habla con el Señor y dile: perdóname, Señor. Vamos, dile: perdóname, Señor. Dile: Padre Celestial, te pido perdón. Personalmente yo quiero pedirle perdón al Señor, porque muchas veces cuando no recibo lo que quiero, me quejo. Y si tú le puedes hablar con Dios ahí donde está, levanta tus manos. Si tiene la capacidad de hacerlo, esto no es para cualquiera. Esto es para el que sabe que es imperfecto. Nosotros levantamos la mano así como cuando el policía te dice: ¡alto! Y tú levantas las manos, como diciendo: aquí yo estoy, yo me rindo a Él. ¿Cuántos en este lugar se rinden al Señor? Uy, Señor, es que está haciendo mucho frío. Vergüenza debería darnos decir eso. Es que ya muy tarde, se ha demorado mucho la predicación, y nos decimos ser hijos de Dios. No, mis hermanos, el tiempo de estar en la zona de confort ha terminado. Hoy es el tiempo de salir de lo cómodo y decirle: Cristo, yo te amo.